Bueno, volvemos a este último bloque en donde vamos a ejercitar este primer tema, el reconocimiento de argumentos. Como ya les decía, para poder reconocer un argumento tenemos que saber qué son, y dijimos que los argumentos son conjuntos de enunciados en donde algunos los ofrecíamos como razones a favor de otros que queríamos así establecer, y hablábamos de premisas y conclusión. Obviamente la idea de argumento, se puede utilizar un argumento para justificar una posición. Vamos a ver también cómo con esta misma estructura argumental vamos a poder explicar fenómenos, y también a veces utilizamos argumentos para obtener nueva información. Dada cierta información concluimos algo en base a la información de la cual partimos. Ya vimos que la noción de enunciado es central porque son los componentes de los argumentos, y ahora a partir de ciertos ejercicios vamos a tratar de repasar algunas de las cuestiones que aparecieron en las tutorías de Luciana. Veamos este primer ejercicio y a la mejor manera dónde está Wally les propongo que vean cuál es el argumento, dónde está el argumento, cuál de los dos. Nuevamente ustedes tienen el recurso de pausarlo, así que se fijan, ¿es el A o es el B? Y como habrán podido notar, en el caso del ejemplo A, el fragmento A, históricamente las mujeres han sido excluidas de las comunidades científicas. Asimismo, muchas masculinidades subalternizadas por una subjetividad hegemónica también fueron expulsadas, ¿sí? Tengo enunciados, tengo un conjunto de enunciados, con lo cual se satisface parte de la caracterización que habíamos dado de los argumentos, pero no hay una estructura de premisas y conclusión, no hay algo que se ofrezca como razón para tratar de establecer otra cosa. Por el contrario, esto sí ocurre en el ejemplo B. Y siempre que haya un argumento, la pregunta ulterior es, bueno, ¿cuáles son las premisas y cuál es la conclusión? Porque el análisis de los argumentos y su evaluación va a tener que ver con la relación entre premisas y conclusión, con lo cual necesitamos adiestrarnos en poder distinguir e identificar premisas de conclusión. Como vemos en la siguiente placa, la conclusión era lo que seguía al por lo tanto. Como ya vieron con Luciana, el por lo tanto es un indicador de conclusión. Hay palabritas que nos indican que lo que sigue son conclusiones, el por lo tanto es una de ellas. Y lo que está antes es la premisa. En este caso hay una premisa, podrían haber habido varias. También vemos en este ejemplo que fíjense que la conclusión es única, es compleja, pero es única, ¿sí? Entonces lo que está allí marcado es la conclusión. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, en este otro ejercicio les hago la misma pregunta. Bueno, ¿dónde está el argumento? ¿Es el ejemplo A o el B? ¿Cuál fragmento incluye un argumento? Y como podrán notar, tras haber hecho pausa y pensado un poquito, nuevamente no es el A el argumento, sino el B. ¿Por qué? Porque en el A teníamos nuevamente conjuntos de enunciados, pero no había estructura de tipo premisas y conclusión. Lo que sí ocurre en este caso B. En este caso, fíjense que la palabrita indicadora era el pues, lo tienen por acá, ¿sí? El pues. Y el pues indica premisa, entonces lo que sigue son las premisas, pero lo anterior era aquello que se quería concluir. En este ejemplo vemos ilustrados algunos aspectos. En primer lugar, si bien nosotros cuando reconstruimos los argumentos por cuestiones didácticas solemos poner las premisas arriba y la conclusión abajo, los argumentos, tal como aparecen en el lenguaje común, no suelen seguir este orden. La conclusión puede aparecer al final, pero también puede aparecer al comienzo, puede aparecer en el medio, ¿sí? Acá será crucial que presten atención a las palabritas indicadoras, y cuando no estén esas, que presten atención al sentido del texto, ¿sí? Por otra parte, otra cosa que les quería aclarar es, no hay nada que sea esencialmente premisa ni esencialmente conclusión. En algún sentido, la premisa de este argumento era algo que ya estaba dicho también antes como conclusión del anterior. Pero digo, no hay ningún enunciado que haya nacido premisa y que tenga que cumplir esa función o conclusión y que muera así. Depende de los propósitos que persigamos, un enunciado va a figurar o va a cumplir el rol de premisa o de conclusión. Veamos entonces un último ejercicio, que es un ejercicio tomado de la guía, y nuevamente les hago la misma pregunta. En todos los casos tenemos conjuntos de enunciados, hasta ahí estamos bien, pero ¿en cuál de ellos pueden reconocer una relación entre premisas y conclusión? Y la respuesta acá es que, bueno, me olvidé, ahora no vi qué número es, pero bueno, es aquel, podemos volver un segundo a la placa anterior, ahí está, perfecto, gracias. Fíjense que en el ejercicio, en el ejemplo A, ustedes tienen una expresión que es por consiguiente. Por consiguiente indica que lo que sigue es la conclusión.
Este ejercicio revela otra particularidad que tenemos que tener presente a la hora de reconstruir argumentos. Y es que muchas veces la reconstrucción de un argumento nos va a obligar a parafrasear. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a decir lo mismo pero de otra manera, a expresar la misma proposición utilizando otra oración. Esto, para los que ya vieron la tutoría de Luciana, entenderán esta sutileza. ¿Por qué? Porque lo que sigue por consiguiente giran alrededor del sol. Y en ese giran alrededor del sol falta algo, tengo que reponer un sujeto, que acá está implícito porque en el contexto de todo este fragmento tenía sentido mantenerlo implícito. Pero si se fijan en la siguiente placa, ahora sí, gracias, tenemos premisas, en este caso son dos, y fíjense que lo que hicimos fue parafrasear levemente la conclusión para que quedara una oración con sentido completo, para que nos quedara un enunciado que afirma o niega que algo es el caso. Y en este caso la conclusión era Venus y Mercurio giran alrededor del Sol. Bueno, ¿qué es lo que tendría que funcionar? Digamos, este primer tema que tratamos en la sesión 2 es el reconocimiento de argumentos. Lo que queremos, el objetivo de este primer tema, de este primer eje conceptual, es que uno entienda qué son los argumentos, pero no para repetirnos una definición, sino para, dado un fragmento, darse cuenta si están frente a un argumento o no, y poder justificar por qué, ¿sí? Y aparte de eso, que puedan distinguir premisas y conclusión. Esto va a ser crucial porque, como les decía, ese es el vínculo entre estos dos componentes, lo que va a hacer que un argumento sea de cierto tipo o no, y lo que va a hacer que sea admisible o no, o bueno o no. Así que bueno, los espero la semana que viene con más tutorías para seguir con el siguiente tema, que es tipos de enunciados. Hasta entonces los aliento y las aliento a que naveguen el campus, que empiecen a leer, ¿sí? Que hagan los ejercicios, es súper importante que practiquen. El secreto del éxito es llevar una cursada más o menos ordenada y practicar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar allí, los esperamos la semana que viene. Gracias.